Hola a todos, espero se encuentren bien en estos días tan difíciles. He estado pensando sobre algo que ha llamado mi atención en esta situación en la que nos encontramos todos en medio de esta pandemia. Me doy cuenta que muchos estamos enfrentando miedo, ansiedad. Me he dado cuenta de esto y me he detenido a reflexionar en las razones de este temor. ¿Por qué? Todos nosotros estamos haciendo lo que está en nuestras manos para protegernos y mantenernos lejos de un contagio, ya que pues todos somos conscientes de lo que provoca esta enfermedad, que lamentablemente ha llevado a muchos a la muerte. Desde mi punto de vista, hay diferentes razones por las que las personas están enfrentando este temor y podemos decir que algunas están aterradas en esta pandemia. Y una de ellas es que a pesar de estas medidas que tomamos, a pesar de tener el mayor cuidado posible, siguiendo todas las indicaciones de nuestras autoridades, aún así hay un riesgo muy alto de ser contagiados. Y esto se debe a que este virus es imperceptible a la vista. En otras palabras, podríamos decir que es un enemigo invisible. De manera que no puedo saber si alguien más lo tiene, si ya lo traigo encima de mí, si está en mi ropa, en el auto, en la casa, etc. Esto produce ansiedad en muchas personas y lo entiendo. Pero si lo pensamos por un momento, siempre hemos luchado contra cosas que no vemos. Los virus, de hecho, las bacterias, no son algo nuevo, siempre han estado ahí. Cada uno de nosotros, pues debimos siempre de tener buenos hábitos de pulcritud y cuidado en nuestra vida, en nuestro entrar y salir. Siempre debimos tomar medidas de limpieza todo el tiempo para no caer enfermos en algún momento. Sin embargo, en estos días nos damos cuenta del efecto de este virus, porque se está hablando de él en todos lados, en todas partes, en todo momento. Así que estamos viendo las consecuencias de este virus en especial, que aunque no tiene un porcentaje alto de mortandad, sí es sumamente contagioso. Y por esto el temor de la mayoría. Quiero tomar esto como ejemplo para hablarles sobre algo muy similar que la humanidad ha enfrentado o hemos enfrentado durante toda la historia. Ya no hablo de algo a nivel microscópico, sino algo que no vemos, que es invisible, pero que tampoco es nuevo. De la misma manera que el virus no es nuevo, no hemos reflexionado en lo que causa esto de lo que les quiero hablar, lo peligroso de esto y las consecuencias que trae. De hecho, es mucho más grave que el SARS-CoV-2. De lo que hablo es de una cuestión espiritual, un problema mundial que ha afectado a toda la humanidad en un nivel espiritual. De esto tan grave que acecha a la humanidad, Dios ya nos había advertido. Siglos atrás, mucho tiempo antes en su palabra, desde el primer libro, Génesis, se habla del pecado en el hombre. Ese es el problema espiritual, la Biblia también le llama pecado, que nos separa de Dios, quien es 3 veces santo. No podemos pecar y estar bien con Dios. El pecado nos ha separado de Él. Y esto, aunque podríamos pensar que no se ve, sí se refleja en cosas visibles y tangibles. Por alguna extraña razón, tal vez por cuestión de prejuicios o conflictos religiosos, hemos ignorado estas advertencias sobre el tema que están en las Escrituras miles de años atrás. Aunque las consecuencias de esto sean mucho más graves y trascendentes que el mismo COVID-19, ya que hablamos de consecuencias eternas, una consecuencia en nuestra alma, en nuestro espíritu y por la eternidad, sin manera de solucionarlo. Esto significa que al morir por COVID-19, pero sin haber arreglado las cosas con Dios, ahí comenzaríamos a pagar por el pecado que cometimos en la vida. La muerte sería entonces el comienzo de un sufrimiento inimaginable, indecible y sin solución. La condenación eterna, así es como le llama la Biblia. Existir separados de Dios durante una eternidad. Esto es la condenación. Dice Romanos capítulo 6, capítulo 3 primero, quiero leerles, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El mismo capítulo 3, pero en el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el capítulo 6, versículo 23, dice que la paga de este pecado es la muerte. El pecado es algo que tal vez no vemos, pero lo que causa es totalmente visible. Y está acabando con las familias, con la estabilidad del hombre en todo el mundo. Y lo ha hecho durante toda la historia del hombre. Y no lo podemos detener, tampoco lo podemos negar. Dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, etc. Todas estas cosas sí las podemos ver. El hombre es pecador, somos pecadores y rebeldes en diferentes niveles. Dice Eclesiastés 7:29 que Dios nos hizo rectos, derechos, pero hemos buscado muchas perversiones. Somos pecadores en distintos niveles, en distintas maneras. Esta es una de las razones por las que Jesús vino al mundo, o tuvo que venir al mundo por nosotros, para morir por nosotros, para salvarnos, porque sabía que no podemos, no tenemos la capacidad, la posibilidad, no está a nuestro alcance pagar un precio tan alto por nuestro pecado. Dice Filipenses, capítulo 2, versículo 6 en adelante, el cual, habla Cristo, se refiere al Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dice también, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si tú estás de acuerdo con esta realidad, la realidad de que hemos pecado con lo que decimos, con lo que hacemos y hasta con lo que pensamos, si tú estás de acuerdo con esta realidad, que el pecado es más grave que el COVID-19, que morir por COVID, pero con el pecado en nuestra vida y sin haber arreglado las cosas con Dios no tenemos esperanza. Si tú reconoces que el pecado se paga con la muerte y que el pecado nos separa de Dios, tienes que tomar una decisión pronto. Tienes que reconocer que a quien hemos ofendido es a Dios. Así que debemos arrepentirnos sinceramente y de corazón. Debemos pedirle perdón a Dios. Hechos 20:21 dice, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento, esto significa abandonar el pecado. No es borrar de nuestra mente lo que hicimos como algunos creen, eso no se puede. Pero es reconocer que estuvo mal, apartarnos de él, apartarnos del pecado. Después de reconocer esto, podemos colocar nuestra fe en Jesucristo. Son los dos requisitos entonces que el Señor nos pide. En Hechos 4:2 se dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y ese es Jesucristo. En este punto debemos comprender que el dinero no podría ayudarnos, las buenas intenciones tampoco, las buenas obras mucho menos, la religión no se diga, cualquiera que venga a tu mente no te puede salvar, no te puede ayudar. Solo en las manos del Señor, solo a través de Cristo y su sacrificio es que podemos alcanzar el perdón de Dios y la vida eterna. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Cristo, y crea al que me envió, ese es Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No sabemos cuándo se detendrá esta pandemia y tampoco sabemos si seremos contagiados o librados de ella. Pero cuando arreglemos estas cuentas con el Señor, cuando le pidamos perdón a Dios y aceptemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, como nuestro Salvador único y suficiente, tenemos la promesa de vida eterna. Un temor menos que podemos quitar de nuestra mente, nuestra situación espiritual arreglada por la gracia de Dios, es decir, sin merecerlo, pero por el amor de Dios así es. En tu pantalla va a aparecer una oración, no es un rezo y no es una oración mágica. Te animo a que la hagas, que hables con Dios de manera sincera, no mecánica y mucho menos religiosa. Hazlo de corazón y que Dios te bendiga. Saludos.